Muy buenos días a todos. Esta semana vamos a iniciar con el tema 2 relacionado a la introducción de los circuitos eléctricos. Lo que vamos a ver en esta semana, vamos a explicar un poco la teoría de que son modelos lineales. Luego vamos a explicar algunos elementos de circuitos. Elementos de circuitos. Vamos a hablar de la primera ley, la ley de Ohm. Y justamente ahí, finalmente, después de la ley de Ohm, vamos a hacer una serie de ejercicios o ejemplos para ir teorizando justamente los conceptos. Ok, entonces, empezando con modelos lineales. Normalmente, los modelos lineales es algo muy característico a lo largo de todo el estudio de la ingeniería y el conocimiento científico, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos elementos o sistemas, justamente puede ser que el comportamiento de un elemento, un sistema, no sea lineal, ¿verdad? Por lo cual siempre se busca algún tipo de modelamiento matemático para uno poder visualizar de una forma lineal los elementos, porque es más fácil de visualizar matemáticamente hablando. Eh, Además, recordemos que ya este inicio o este primer curso de, de ingeniería, por decirlo así, ya el análisis de circuitos, siempre vamos a tener toda una ruta de solución de ejercicios, por decirlo así, o una ruta que ha abarcado siempre el estudio de cualquier tipo de elemento, ¿verdad? Siempre vamos a empezar con un problema, requerimos tal vez de los conocimientos tanto científicos, tecnológicos, para ir optando, ¿verdad?, por la solución más óptima. Y sepan que todo este proceso de modelamiento que ha existido siempre vaya a conllevar un gran aporte de la matemática, siempre. Más adelante ustedes en su carrera verán otro tipo de modelos o elementos que no tienen un comportamiento lineal, lo cual requiere también de un estudio o de modelamiento matemático, que siempre buscamos que estos tipos de elementos tengan un comportamiento lineal, que es más fácil tanto para el estudio, para el conocimiento científico y tecnológico. Entonces, hablemos entonces de elementos de circuito, ¿verdad? Yo ya les había dicho antes, que un elemento de circuito es un término genérico. En este caso vamos a usarlo como término genérico cuando hablamos elemento, que se refiere a las unidades básicas de construcción de un circuito eléctrico, ¿verdad? Normalmente el circuito eléctrico está constituido por elementos, por un conjunto de elementos que le llamamos elementos de circuito. Ya les había dicho que era un circuito eléctrico. Ya el circuito eléctrico sería la interconexión de dos o más elementos de un circuito, recuerde, en un lazo cerrado. Entonces nosotros, para proceder a analizar un circuito, la estrategia es justamente que es la estrategia o el análisis de un circuito. Es el proceso mediante el cual determinamos voltajes y corrientes. Justamente nosotros ya hablamos de estas dos variables eléctricas en la clase anterior. Eso es de lo que está constituido el circuito eléctrico. El circuito eléctrico está constituido de un conjunto de elementos de los cuales, cuando vamos a empezar a analizarlos, lo que requerimos o lo que necesitamos conocer simplemente es el voltaje y la corriente de cada elemento. Dependiendo del elemento, si es lineal o no lineal, tendrá un comportamiento variable, ¿verdad?, en las variables eléctricas. Ok, entonces hablemos de un modelo general, ¿verdad? Normalmente un modelo es la representación idealizada de un elemento en circuito, ¿verdad? Cuando queremos conocer el comportamiento del circuito, nosotros realizamos un modelo, ¿verdad?, del elemento. Este describe las propiedades del elemento consideradas importantes. Usualmente, para nosotros poder modelar un circuito, requerimos de unas ecuaciones matemáticas que involucran las corrientes y los voltajes, porque justamente son las variables del circuito que tenemos que manipular en sus ecuaciones matemáticas. Se puede utilizar, ¿verdad? Se utiliza justamente cuando nosotros calculamos o determinamos las ecuaciones matemáticas del comportamiento del circuito, nos predice justamente, se utilizan estas ecuaciones para predecir, ¿verdad?, mediante el cálculo, las operaciones y los comportamientos que va a tener el circuito. Entonces sepa que existen, ¿verdad?, modelos simples que no requerimos de tanta precisión en el modelamiento matemático cuando estamos analizando un circuito, y obviamente existen modelos más precisos. Sus modelos suelen ser más complicados.
¿A qué me refiero? Puede ser que un modelo real o más preciso de un circuito que tenga ciertos elementos, algunos pueden ser que no se modelen de forma lineal, por lo cual si queremos precisión será más complicado analizarlos. Por ende, si nosotros analizamos un circuito ideal, que es prácticamente lo que vemos en papel, pueden ser modelamientos matemáticos más simples, ¿okay? Que tenemos unos menos precisiones en los datos comparado a un circuito real. Entonces, justamente, bueno, esto lo podemos ver inclusive ahora cuando ustedes vayan al laboratorio, verán que siempre hay algunos aspectos que no hacen, como le digo, que usted matemáticamente cuando ve un modelo teórico es muy preciso, ¿verdad? O podemos tener un dato, por decirlo así, general del comportamiento del circuito, pero en la práctica verán que siempre existen algún tipo de pérdidas que si quisiéramos modelar un circuito realmente muy preciso podría ser muy complicado debido a todos esos fenómenos externos que pueden estar alterando nuestras mediciones, ¿verdad? Y si quisiéramos modelar eso, plasmarlo matemáticamente sería más complejo. Por ende, nosotros vamos a ir analizando modelos simples, ¿verdad? De una forma general. Los modelos o elementos los podemos clasificar de la siguiente forma. Van a haber elementos lineales, tienen un comportamiento matemáticamente lineal, y elementos no lineales, ¿verdad? Esto requiere, estamos hablando, cuando yo hablo de lineales y no lineales, es un comportamiento matemático. ¿Okay? Estamos hablando de un comportamiento matemático. Ok, pero también los elementos del circuito los clasificamos en pasivos y activos, que creo que es algo que les mencioné en la clase anterior. Justamente los elementos pasivos y activos son los que pueden, tanto serían los pasivos los que prácticamente almacenan energía, y los activos son los que pueden suministrar energía. Y bien, esta energía puede ser cambiante, ¿verdad? Ok, vimos que antes hablamos de elementos lineales y elementos no lineales, que es prácticamente un comportamiento matemático. Entonces, los elementos lineales son aquellos que satisfacen el principio de superposición y homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente hablando? Bueno, supongamos que tenemos un elemento que responde a un voltaje específico cuando es excitado a una corriente específica. Entonces, prácticamente, si existe una relación entre esa misma corriente y esa tensión de ese elemento, ¿ok? Si uno de los dos cambia, varía, el otro debería variar también, ¿verdad? Entonces, para decir que satisface el principio de superposición, entonces se cumplirá que, por ejemplo, si tenemos dos elementos que tienen su corriente y su voltaje, a la hora que cambia, en este caso, se ve afectada, por ejemplo, la corriente de un elemento, el voltaje también se vería afectado, pero de una forma lineal. Pero esto lo podemos ver justamente de la siguiente forma. Si nosotros tuviéramos entonces dos elementos que al variar justamente o al manipular las corrientes de ambos elementos de forma proporcional van a variar las tensiones, la suma de las tensiones de ambos elementos. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo más práctico y le van a encontrar ahorita más razonamiento. Por el momento nada más quiero que les quede que el principio de superposición cumple justamente que si tenemos dos elementos lineales en los cuales al variar sus propias corrientes también se ven proporcionalmente variando sus tensiones, ¿okay? La suma de sus tensiones. En cambio, se dice que un elemento es homogéneo cuando cumple, igualmente pensemos, ¿verdad?, que tenemos la relación de un mismo elemento con su corriente y su tensión, pero si tiene una ganancia, por ejemplo, si pudiera aumentar la ganancia de su corriente, que esta acá la podemos ver como una ganancia o como una constante que está alterando el valor original de su corriente, que proporcionalmente se vea igual el aumento proporcional justamente de su tensión. Entonces, cuando un elemento cumple esta homogeneidad y el principio de superposición, podemos considerar que ese elemento es lineal, tiene un comportamiento linealmente
matemático. Bueno, obviamente también cuando yo nada más digo que un elemento es no lineal, es que no cumple alguno de estos dos, ¿verdad? El elemento que no cumpla alguno de estos dos principios, se asume que ya no es un elemento lineal. Por ejemplo, veamos esta gráfica, que si ustedes ven el voltaje y la corriente, como pueden ver, el voltaje está graficado en el eje Y y la corriente está graficada en el eje X. Estos son los resultados de mediciones que se le hicieron a través de un elemento lineal, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en el cuadro 1, sus mediciones. Entonces, y la gráfica en la figura. Entonces verán que aquí simplemente se estuvo midiendo un elemento en donde cuando él tenía 4.5 voltios, por él transcurría una corriente de 10.000 amperios. Y así lo hicieron, ¿verdad? Hicieron tres mediciones. Cuando tenía 11.25 voltios, transcurría una corriente de 25.000 amperios. Cuando tenía 22.5, una corriente de 50. Si graficamos eso, verán que tiene un comportamiento lineal. Ahora, no sabemos qué tipo de elemento es, simplemente se le hicieron las medidas a tal elemento y tuvo ese comportamiento. Vean que si nosotros, queremos o representamos este modelo de la forma que es una función, ¿verdad? El voltaje sería una función que depende de la corriente. Veremos que tenemos este comportamiento lineal, ¿verdad? Y si tenemos estos datos y queremos predecir, por ejemplo, utilizar este mismo modelo para predecir el voltaje para una corriente de 100.000 amperios, es decir, quiero saber cuánto es el voltaje para una corriente de 100.000 amperios, y la corriente, y también queremos saber cuál es el valor de corriente para un voltaje de 18 voltios, que no están presentes en la tabla, ninguno de los dos, no sabemos cuánto es, no sabemos en este momento cuánto es el voltaje que tiene cuando hay una corriente de 100.000 amperios. Eso sería como nuestra incógnita 1. Y tampoco no sabemos cuánto es la corriente cuando tiene 18 voltios. Entonces, ¿cómo puedo yo predecir? Ya con los datos que tengo sé que es un modelo lineal. Y como es un modelo lineal, matemáticamente ustedes pueden encontrar una ecuación que exprese esta linealidad, como lo que ustedes veían en mate general. Es decir, ¿qué hago? Pero primero, ¿qué hago? Bueno, la solución. Como yo sé que es un comportamiento lineal, es una gráfica, o sea, en este caso el voltaje depende de la corriente de forma lineal, entonces lo que hacemos es que en vista de que es un elemento lineal, se espera que la relación de voltaje y corriente sea una línea recta. Y si es una línea recta, por lo cual podemos utilizar la expresión matemática de la función de una línea recta. Y es igual a mx más b. En donde aquí la función y, justamente, bueno, aquí el valor y sería el voltaje, que ya tenemos que sería entonces el voltaje, y x, que sería la variable dependiente, sería la corriente. Entonces, procedemos a agarrar dos puntos de la gráfica, por ejemplo, y determinamos la pendiente. Podemos basarnos justamente en los valores de los cuadros, que agarramos dos puntos. En este caso, se agarran el punto de 11.25 voltios, ¿verdad? Menos 4.5 voltios. Dividido entre los valores de x, que serían 25.000 amperios, y menos 10. Justamente se agarraron los valores que están, estos dos conjuntos. De esta forma tenemos que la pendiente sería de 0.45 voltio dividido entre 1000 amperios, ahora respetando las unidades. Pero recordemos que esto de acá, 1000 amperio, es justamente 10 a la menos 3, ¿verdad? Amperios. Por lo cual esto nos quedaría 450 voltios de amperio. De esta forma ya tenemos la pendiente y ya tenemos entonces la función. Bueno, se me olvidó decirles que si ustedes ven el gráfico, fácilmente podemos identificar que como pasa en el origen,
en este caso el punto de intersección B es igual a 0, ¿cierto? La intersección entonces es fácilmente observable, la intersección del eje Y es fácil de encontrar, y ya que la gráfica pasa por el origen, por lo tanto B en esta ecuación es igual a 0. Mientras que la pendiente ya la calculamos de acuerdo a un par de pares coordenados de la gráfica. De esta forma, ya teniendo entonces nosotros la pendiente y la en sí cómo se expresamos, fácilmente podemos entonces averiguar lo que nos pregunta. Por ejemplo, a final de cuentas, bueno, ustedes vieron que la ecuación que determinamos finalmente va a ser que la tensión va a ser igual a 450 por la corriente. Esta es la función. ¿Por qué? Un punto de intersección es igual a 0, ¿verdad? Que sería más 0. Entonces, si queríamos saber cuánto es, eran dos preguntas. Queríamos saber cuánto era. Una era cuánto era la tensión. La primera pregunta era cuánto era la tensión si la corriente es igual a 100 miliamperios, ¿verdad? Pero recordemos que 100 miliamperios es lo mismo que 0.1 amperio. Por eso es que ustedes ven aquí 0.1. Y la segunda pregunta era cuánto de la corriente si la tensión es igual a 18 voltios. Entonces ambas soluciones las van a ver acá. ¿Okay? Vemos que la tensión cuando la corriente es 100 miliamperios, 0.1, lo mismo, es de 45 voltios, y la corriente cuando la tensión es de 18 voltios, de acuerdo a esto, nada más es lineal, ¿verdad? Pasamos a dividir los 450 y tenemos que son 0.04 amperios, que este es un tipo de cálculo que, muchachos, tal vez ustedes se acuerdan en física, aquí lo manejamos muy rápido, ¿verdad? Ya uno más o menos ve que 0.04, ¿verdad?, es igual a 40 miliamperios. Igual ustedes pueden usar su calculadora científica y ahí tiene un modo de expresión en ingeniería que él ya le saca el prefijo más adecuado para expresarlo de forma ingenieril, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo en forma ingenieril o forma científica? Me refiero con los prefijos, ¿verdad? Ya sea mili, en este caso micro, nano, dependiendo, ¿verdad?, de los datos. Entonces ya ahí fácilmente tenemos que son 40 miliamperios. Okay. De este ejemplo resuelto, simplemente quiero que se lleven con ustedes que si al menos nos dicen que el elemento tiene un comportamiento lineal, nosotros podemos recurrir también de la matemática que ustedes conocen, sin entrar a profundidad con alguna de las leyes que vamos a ver más adelante, ¿verdad?, de análisis de circuitos, sino que también sepan que esos elementos eléctricos tienen tanto comportamiento lineal o no lineal, ¿verdad? Ya si es un elemento no lineal, no podríamos recurrir a este tipo de suposiciones, ¿verdad?, o determinar ese tipo de matemática implícita. Ustedes me dicen si voy muy rápido, si tienen dudas de los ejercicios o los ejemplos que vienen ahí resueltos, me pueden ahí nada más, ¿verdad?, hacer una pregunta, pausame, o simplemente encienden el micrófono y me pueden preguntar directamente. Ok, continuando. La otra característica, ya hablamos de los elementos lineales y no lineales, que era justamente de su comportamiento matemático. Ahora hablemos de la otra característica que tienen los elementos eléctricos, pueden ser pasivos y activos. Y lo que yo les decía al principio, normalmente un elemento pasivo es el que absorbe energía. Ok, es decir, si lo queremos ver matemáticamente, recordemos que la energía, al final de cuentas, se puede ver como en este caso, la potencia, bueno, la integral, ¿verdad?, de la potencia consumida a lo largo de un tiempo. Entonces, si la corriente entra por una terminal positiva, eso es una cuestión de convención de signos que hemos mencionado en la clase anterior, pero es bueno repasarlo. Igual lo vamos a ver ahorita también. Tenemos el elemento. Ok, pensemos que esa caja es el elemento. Y este elemento va a tener una diferencia potencial. Entonces vean que nos dicen que si la corriente entra por la terminal positiva, es decir, la corriente tiene esta dirección,
entra por la terminal positiva, esta es la terminal positiva, se cumple que ese elemento es pasivo y absorbe energía. Entonces lo podríamos ver expresado nada más, quizás para aclarar esta ecuación. Algunas literaturas no utilizan a veces la T acá, usan un tau, una constante, digamos que es, por decirlo así, una variable del tiempo también. Es simplemente una forma de representarlo para no confundirlo con el T del tiempo que se pone en la definición en los extremos aquí de la integral, ¿verdad? Cuando se está evaluando. Entonces la energía, estamos hablando, la energía va a ser igual a la integral que viene de un tiempo atrás, menos infinito, hasta un cierto tiempo. Toda esa energía que ha absorbido este elemento lo podemos calcular de esta forma, ¿verdad? Que sería justamente la corriente por su tensión, ¿verdad? De tau en este caso, mayor a 0. Siempre va a ser un valor mayor a 0 para todo t positivo, por decirlo así, ¿verdad? No estamos retrocediendo en el tiempo. Entonces ya se considera que si la corriente entra por la terminal positiva, es un elemento que absorbe energía. Ok, los elementos activos son más bien los que son capaces de dar energía, suministrar energía. Es decir, que si la corriente entra, lo podemos ver para no confundirlo luego cuando estamos analizando circuitos. Digamos que esta caja acá también es otro elemento, pero en este caso igual, ¿verdad? Tengo sus terminales positivas y negativas, pero en este caso si la corriente, aquí lo vemos como que la corriente entra por la terminal negativa. Si ustedes ven, la corriente tiene una trayectoria, se ve como que está entrando en la terminal negativa, o igual lo pueden ver como que sale de la terminal positiva, como ustedes quieran verlo. Pero si tiene ese comportamiento, se dice que eso es un elemento, ¿verdad? Que la corriente entra por la terminal negativa, me refiero a esta, se cumple, ¿verdad? La expresión es la misma, pero estamos hablando que eso es energía que está entregando a los demás elementos que están interconectados en el circuito. Entonces un elemento que es capaz de entregar y suministrar energía al circuito es un elemento activo, ¿ok? Repito, el que más bien absorbe energía, porque esta absorción de energía también se puede ver no solamente como una absorción eléctrica, puede ser térmica, puede ser de cualquier tipo de energía en general. Es un elemento que simplemente absorbe, es pasivo. El que entrega es un elemento activo. Ok, nada más para que lo tengan en cuenta. Luego vamos a repasar la convención de signos. Un ejemplo resuelto acá, ¿verdad? Recordemos, bueno, veámoslo así. Por ejemplo, un elemento de un circuito cuyo voltaje es de 6 voltios, circula una corriente de 5 amperios, que entra por la terminal negativa, determina la energía entregada. La energía entregada en el intervalo entre 0 a t, ¿verdad? Un t tiempo específico. Dejémoslo en t mayúscula, como simplemente expresado de forma alfabética. Esto, bueno, simplemente es el cálculo de una integral que acabamos de ver. Simplemente entonces recordemos que esta energía va a ser la integral, ¿verdad? De un tiempo inicial a un tiempo final de la tensión por la corriente, ¿verdad? De la tensión por la corriente, ¿verdad? Evaluado. Aquí es, como les digo, simplemente dependiendo de la literatura, eso lo podemos ver como un tau. Ok, pero aquí la cuestión, simplemente un ejemplo rápido. Yo quiero que luego veamos, cuando ya estemos analizando la interconexión de distintos elementos, identificar cuáles absorben energía y cuáles suministran o entregan energía. Más adelante lo veremos en un circuito. Okay. Ahora bien, vamos a hablar de elementos del circuito. No sé si por el momento de lo que acabo de mencionar hay alguna duda. Si no, continuamos. Ese fue nuestro primer punto. Vamos a hablar de elementos de circuito. El primer elemento introductorio y más, digamos que el más presente en los circuitos, bueno, ahorita sería la fuente, ¿verdad? Pero sepan que además de la fuente,
normal, o existen también, bueno, lo que conocemos fuente normal lo conocemos como fuentes independientes. Es decir, una fuente independiente es un generador de voltaje o corriente capaz de suministrar energía. O aquí, capaz de suministrar energía. Una fuente en sí es un elemento activo, ¿verdad? Que es capaz de darle energía al circuito. Existen ya sea fuentes que lo que esté generando es voltaje o corriente. Entonces, si ustedes ven, nuestra simbología principal de una fuente independiente es justamente así como la están viendo. Esta sería la fuente de tensión o voltaje y esta es la fuente de corriente. Si cuando yo estoy hablando suelo decir mucho tensión, es que estoy acostumbrado también a decirle tensión al voltaje, entonces no se extraña. Tensión, voltaje es lo mismo. Una fuente en general es un generador, ¿verdad?, de voltaje y de corriente. Es una fuente, el concepto de fuente general. Una fuente independiente es un generador de voltaje y corriente que no depende de otra variable del circuito. ¿Ok? Eso se puede decir que es una fuente general, pero es una fuente independiente que no depende de otra variable del circuito. Ya van a entender a qué me refiero con eso, que simplemente es independiente, no depende de otra variable del circuito. Si lo vemos en una gráfica, ya sabemos que tradicionalmente graficamos el voltaje en el eje Y y la corriente en el eje X, ¿verdad? Para este caso, si es una fuente de tensión, sepa que, por ejemplo, como las que ustedes van a usar en el laboratorio, son normalmente fuentes de tensión. Son fuentes que usted suministra un voltaje constante, pero la corriente en su momento también, la corriente va a ser constante, ¿verdad? Ustedes llegan, suministran un cierto valor de voltaje, pero la corriente va a ser constante. En cambio, una fuente de corriente es una fuente que usted ajusta el valor de corriente, pero el valor de tensión, cierto punto, se va a mantener, ¿verdad? Bueno, creo que lo dije al revés con la gráfica, muchachos. La fuente de tensión, me disculpa más bien, la fuente de tensión, usted ajusta el valor de corriente y la corriente puede ser variable, ¿verdad?, en el circuito. Eso dependiendo justamente de la cantidad de elementos, ¿verdad? Ya luego lo van a ver ustedes que dependiendo de los elementos que consumen y absorben energía, esa corriente puede ir variando. En cambio, la fuente de corriente establece un valor fijo de corriente y la tensión puede ir variando. Físicamente, en el laboratorio, eso es lo que se va a encontrar normalmente. Fuentes de corriente ya son, digamos que un equipo especializado para poder manejar una corriente constante, pero normalmente como la corriente es esa energía que va fluyendo, ¿verdad?, constantemente en el tiempo, no tenemos un equipo de eso, ¿verdad?, específicamente para ajustar un valor de corriente ilimitada. Pero en la teoría podemos ver, ¿verdad?, en papel todo lo podemos analizar. Ok, ahora sí, vienen las fuentes dependientes. Ese es otro elemento que se puede considerar un elemento activo, porque es una fuente, suministra energía, pero ¿qué es lo que hace que sean dependientes? Es que justamente dependen de alguna otra variable que es parte del circuito. Entonces, una fuente dependiente es el modelo de un elemento del circuito cuyo voltaje o corriente es proporcional al voltaje o corriente de otro elemento del circuito. ¿A qué me refiero? Su simbología se ve así como un rombo, ¿ya? La diferencia de las fuentes independientes, ¿verdad? Es simplemente un círculo. Normalmente las de tensión las van a reconocer por su más menos. ¿Okay? Estas son fuentes, digamos que de voltaje. Las van a conocer con sus terminales positivas y negativas. Y las de corriente normalmente tienen una flecha que indica la dirección de la corriente. Tal vez eso no lo mencioné antes, igual que en la figura anterior. También eso indica la dirección de la corriente y eso indica las terminales de la tensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí sucede que estas fuentes de corriente o de tensión dependientes dependen de otra variable que va a estar presente en el circuito. Entonces, existen 4 tipos. Si ustedes ven aquí el A, que es esta figura, es una fuente de corriente, claramente la podemos ver por su flecha de dirección, pero que es controlada por corriente. O sea, es controlada por otra corriente que está en el circuito. Esto normalmente, ya ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero
vean que aquí esta fuente de corriente se controla. Normalmente aquí tenemos su valor constante, que quiere decir tal vez una constante que caracteriza esa fuente, por una variable de corriente que es parte de otra zona del circuito, por decirlo así. Entonces, esa es una fuente de corriente controlada por una corriente. Existen también las fuentes de corriente dependientes controladas por una tensión o un voltaje, ¿verdad? Controladas por un voltaje también aparte de otra zona del circuito. Existen, ¿verdad?, fuentes de voltaje controladas por voltaje y fuentes de voltaje controladas por corriente. O sea, son las 4 posibles configuraciones que pueden existir. Entonces aquí lo podemos ver en su acrónimo: fuentes de corriente controlada por corriente, voltaje controlado por fuentes de corriente controladas por voltaje, y así. Normalmente no existe, ¿cómo les digo? No existe un equipo activo directamente en laboratorio para hacer una fuente dependiente, pero sí existen aplicaciones en donde nosotros podemos modelar ciertos elementos como una fuente dependiente. ¿A qué me refiero? Una aplicación muy común para poder identificar el comportamiento de una fuente dependiente es, por ejemplo, una aplicación muy común es, por ejemplo, cuando queremos modelar matemáticamente un elemento semiconductor como los transistores. Esto lo van a ver más adelante en otro curso, pero pues yo les decía al principio, cada elemento de circuito se puede modelar matemáticamente. Unos pueden ser como constantes o lineales, otros pueden ser variables o no lineales. Entonces resulta ser que el comportamiento de un transistor se puede modelar justamente como si fuera una fuente de corriente dependiente, ¿okay? Pero no voy a entrar a profundidad con eso. Siempre quiero que sepan que cuando ustedes vayan y vean el siguiente curso de elementos activos, justamente el siguiente curso que ustedes van a ver después de CC y CA sería elementos activos. Creo que después de CC, no recuerdo bien. Pero esos tipos de elementos, como los transistores, son elementos activos. ¿Por qué? Porque tienen cierta ganancia, pueden suministrar energía dependiendo de ciertos cambios que tienen su comportamiento, ya propiedades de su comportamiento como semiconductor. Pero eso es una de las aplicaciones que ustedes pueden ver de cómo analizar un modelo con una fuente dependiente. Ok, hasta el momento, vamos claro, muchachos, no hay ninguna duda. Ese fue nuestro primer elemento de circuito, el más principal, por eso sí, el que suministra energía, que sería la fuente. Se divide entre fuentes independientes y fuentes dependientes. El siguiente elemento muy tradicional es la resistencia. Ok, la resistencia, aquí podemos hablar bastante, es un elemento muy típico en los circuitos eléctricos, casi que en todo tipo de circuitos. Principalmente porque es un elemento que nos brinda una posición al paso de la corriente, nos limita, por decirlo así, la cantidad de corriente que puede pasar por un conductor. Eso es importante porque en ciertas partes podemos jugar con eso para proteger ciertos elementos que tal vez aguanten ciertos valores de energía, de potencia energética. Entonces, normalmente la resistencia es un material, simplemente es un elemento, pero es un material que se debe principalmente a 4 factores. Si ustedes están o ya llevaron física 2 o lo van a llevar, van a ver esta relación de factores. Justamente es lo que se determina la resistencia de un elemento. O sea, la resistencia de un elemento depende de su material y depende del tipo de material, de la longitud del material, del área transversal y de la temperatura. Ok, porque podemos modelar justamente el valor de la resistencia de X elemento justamente como la resistividad, que lo vemos con signo ρ, la resistividad, que esto es prácticamente una propiedad del material multiplicado por la longitud en metros del material dividido entre el área transversal. Esto nos determina la resistencia de un elemento, de un material específico, un elemento. Como le venía diciendo, la resistividad va a depender mucho del material. En la primera clase habíamos hablado, por ejemplo, del modelo molecular, modelo atómico del cobre.
El cobre, ya les había dicho que es un buen conductor. ¿Qué quiere decir? Más bien, veámoslo al revés. Sería un elemento con baja resistencia o resistividad. ¿Ok? Es un elemento que como tiene baja resistividad, es aún mayor conductor. O sea, tiene mayor conductividad. Es inversamente lo opuesto. Ahí, completamente inverso. Entonces, en sí, la resistencia de cualquier elemento depende de esos tipos de factores, pero si le damos una definición, la resistencia es la propiedad física de un elemento o dispositivo que se pone al paso de la corriente. Esta se mide en ohms, ¿okay? Es la unidad de la resistencia, los ohms, que prácticamente se dibuja como un omega mayúscula de letra griega. De acuerdo. Entonces sepan que todo elemento tiene cierta resistencia, inclusive nuestro cuerpo humano tiene cierta resistencia eléctrica, ¿verdad? De elementos, los metales son más conductores, es decir, tienen menos resistencia o resistividad, y los elementos como los cerámicos más bien son más resistentes, que justamente, hablando de material cerámico, bueno, ya lo vamos a ver en la configuración interna de resistencia. Aquí, por ejemplo, es una tabla de resistividades, vea que depende del material. Vean ahí la resistividad del cobre, del aluminio, del oro, del carbón, de la plata, y van a ver que los metales por lo general, vean que tienen muy baja resistividad. ¿Okay? Ya hay otros materiales muy resistentes: papel, teflón, por ejemplo, vidrio, tienen más bien una resistividad muy alta, lo que lo hace de un elemento que se puede utilizar para modificar resistencias también. Pero ya aquí el juego más interesante son los semiconductores, el silicio, germanio, todos estos, porque de ahí es donde luego van a entrar ustedes a la electrónica, a los elementos de electrónica, elementos ya utilizados en la electrónica, porque los semiconductores justamente son elementos activos que con el paso del tiempo de ese tipo de material fue que se pudo descubrir o crear los transistores, los diodos y otros elementos electrónicos por un comportamiento medio conductor, por decirlo así. En cambio, ya estos son metales que tradicionalmente se usa mucho, ¿verdad? Normalmente el cobre se usa más como material conductor en todo el tipo de conexiones eléctricas, y estos tipos de materiales también son muy resistentes. Entonces sepa que la resistividad es una propiedad meramente del material, que también depende de la forma, ¿verdad? La forma del volumen. En realidad, si ustedes ven, esto es como el volumen. Prácticamente esto de la longitud por un área transversal es el volumen, ¿verdad? Depende del volumen del elemento. Ok. Entonces, volvamos al tema de nosotros, de identificarlo, ¿verdad? En un diagrama de circuito, ¿cómo se identifica la resistencia? La resistencia la vamos a identificar justamente con este símbolo en un diagrama de circuito. Este caso común, normalmente la identificamos como esa simbología que parece, como físicamente hablando, lo vemos como un resorte, ¿verdad? En su simbología, pero sepan que dependiendo de la literatura, muchachos, hay otras literaturas que utilizan, por ejemplo, utilizan mucho una caja nada más. Muy tradicionalmente, cuando hablamos de un elemento genérico o lineal, podemos usar esta representación. También lo verán en algunas literaturas, pero tradicionalmente ese es el símbolo original que se utiliza para un esquemático en un circuito. Existe también lo que sería la conductancia. Ojo, muchachos, la conductancia, ya conocimos el valor de la resistencia. ¿Okay? La conductancia, la resistencia la vemos como con R, la conductancia la vamos a ver con el símbolo G. Y la conductancia simplemente es el inverso de la resistencia. Al igual que existe la conductividad, que sería el inverso de la resistividad. ¿Ok? Sería entonces como una propiedad del material también. Sepan que las unidades que se utilizan para la conductancia, si ustedes ven, es 1 entre ohm. Esto se le conoce como las unidades como Siemens, nada más una S.
Hablando de unidades, ¿verdad? Estoy hablando de las unidades. O sea que la resistencia sería el ohm. Entonces el inverso, 1 entre ohm, lo vamos a conocer como Siemens, que es la unidad utilizada para ver que la conductancia de un elemento. ¿Okay? Igualmente verán que la conductividad, normalmente la terminación DAT, que es resistividad o conductividad, lo vemos como una letra griega. Rho se utiliza para la resistividad y este sigma minúscula se utiliza justamente para la conductividad. Se mide entre Siemens per metro. Bueno, ahí no lo dije antes, bueno, igual aquí está la unidad. La resistividad es ohm por metro. Ok, todo bien hasta el momento. De la resistencia, sepan que existen muchos tipos. En el laboratorio normalmente estas son las que vamos a ver, o las más tradicionales, las más típicas, ¿verdad? Normalmente para definir esos valores de resistencias, verán que existe una franja de colores que de esa forma podemos hacer lectura de cuánta resistencia tiene ese elemento. Pero hablemos un poco de los materiales. Normalmente hay ciertos materiales como cerámicos que se usan internamente para definir los valores de las resistencias, porque el cerámico es un valor más resistivo. Pero sepa que existen otros tipos de resistencias. Ustedes pueden ver, hay unas de... Esto de aquí es una resistencia de potencia. ¿A qué me refiero con potencia? Es que justamente la potencia eléctrica es lo que hace que tanto aguanta un elemento antes de quemarse. O sea, realmente la potencia es lo que hace que un elemento se queme. Estas pequeñas resistencias pueden ser a lo mucho de 0.25 watt. Watt es la unidad medida de potencia eléctrica y quiere decir que si la tensión y la corriente que pasa por este elemento sobrepasa, o sea, la tensión, recuerde que tensión o voltaje por corriente es igual a potencia, sobrepasa lo que él puede soportar, por ende el elemento se quema. Ya el elemento quemado simplemente terminará siendo como un conductor, o sea, como si esto fuera todo un cable, nada más. Ya él no va a producir una posición a la corriente, ya ahí quedó. Entonces sepan que existen estos de acá, que son más grandes, que tienen un disipador. ¿Por qué? Porque lo que hacen es absorber aún más el calor, por ende pueden aguantar más corriente y tensión. Este tipo de elemento, aquí se ve que es una resistencia, inclusive la pueden leer acá, es una resistencia de 560 ohms, y aquí dicen con 50 watts de potencia, es decir, puede soportar hasta 50 watts. Eso es lo que yo le llamo una resistencia de potencia, que soporta una mayor potencia eléctrica. Lo pueden ver también en fabricados de cerámica o con este tipo de disipación. Y estos son de un tipo de resistencia que ya como más especializada, que podría ser inclusive variable, utilizada dependiendo, ¿verdad?, en placas electrónicas de otro tipo, ¿verdad? Que igual verán que lo que pasa con este tipo de resistencia, si ustedes ven el conductor acá, hace que justamente esté como más expuesto a una temperatura que le sirve más para disipar su energía a partir de justamente del entorno, ¿verdad? Disipa más su energía, ¿verdad? Porque al final de cuentas la corriente en un conductor pequeño, por la potencia, ¿verdad?, lo que hace es que ese elemento se caliente. Normalmente recuerde que la potencia eléctrica es energía y esa disipación de energía se da en calor. Entonces al final de cuentas, ¿cuánto es el calor que puede aguantar un elemento de estos? Y ya cuando se excede, ¿verdad?, ese calor es porque la potencia está en aumento, por lo cual puede quemar el elemento. Entonces esos son tipos de disipación de calor. Este tipo de cosas lo que hacen es disipar la energía para que pueda aguantar más potencia eléctrica esos elementos. La tradicional, ¿verdad?, que es justamente la resistencia que ustedes ven con estas franjas de colores, internamente están configuradas con un núcleo cerámico. Normalmente aquí va el conductor es prácticamente, el conductor sigue directo, pero él está configurado, por eso sí, su construcción se basa en un núcleo cerámico con unas franjas, unas tiras delgadas de metales de alta resistencia. Bueno, ahí dependiendo del volumen, ¿verdad?, que se le dé, recordemos que está ligado al volumen, la resistividad,
de todo el material, entonces de ahí se van configurando ciertos valores de resistencia. Los pueden ver de este tipo de formas. Normalmente en el laboratorio las van a ver así o así. Vean que es esta forma. Estas hechas justamente una cobertura de carbón aguantan hasta medio watt, ¿verdad? Esta es justamente la potencia que ellos aguantan, lo que yo les decía a ustedes. El tamaño y todo eso está definido también de la potencia. Entonces vean que estas resistencias tradicionales aguantan medio watt, por ejemplo. Estas aguantan 2 watts. Y estas es que ya tienen un recubrimiento cerámico más amplio, ¿verdad? También, por lo cual aguantan hasta más. Bueno, hay unas que son como un cubo completamente cerámico y esas aguantan hasta 5 watts. ¿Okay? Entonces sepan que el tamaño en realidad es para hacerlos más resistentes al exceso de energía que pueda transcurrir dentro de ese elemento. Okay. Otro dato. Bueno, aquí la composición interna. A veces, justamente, bueno, si ustedes ven acá, internamente también las resistencias tienen una composición de carbón dentro, ¿verdad? Que limita justamente el paso de la corriente. Simplemente es un material resistivo ahí que internamente que existe. Tal vez en la otra figura no se veía, nada más era para que lo tuvieran en cuenta. Y como yo les decía, dependiendo de lo que soporten de potencia, define mucho el tamaño, el volumen de cada una de las resistencias, ¿verdad? La capacidad de la potencia de la resistencia va a definir mucho el tamaño. Entonces obviamente una resistencia de potencia va a ser mucho más grande, y eso se utiliza tal vez para aplicaciones eléctricas ya de nivel industrial, donde demanda una mayor cantidad de energía en toda su configuración eléctrica. Ok, otro elemento, hablando de la resistencia, ustedes me dicen si voy muy rápido, si quieren hacer una pregunta adicional. Este tipo de elemento que viene ahorita es de lo que sería la resistencia variable, el potenciómetro. Esto lo vamos a ver en laboratorio. Aquí les voy a dar una explicación rápida porque tengo que también enfocarme en la teoría y a veces me emociono con este tipo de cosas, muchachos, pero disculpen, en laboratorio sí vamos a ver justamente es una resistencia variable, se le conoce como potenciómetro, que es una resistencia variable. Principalmente vamos a usar esto esquemáticamente hablando. La resistencia variable se puede ver de las siguientes formas, que se puede ver de cualquiera de estas 4 formas. Tradicionalmente esta es la más común. Esta línea que pasa acá en el símbolo de resistencia quiere decir que es variable. Usted puede configurar el valor de la resistencia a cierto valor específico, que va de un rango de 0 hasta X valor que ya haya hecho el fabricante, ¿verdad? Entonces, normalmente el potenciómetro, de forma simplificada, esquemáticamente se puede ver así, pero de forma ya un poquito esquemática, un poquito más analizable, si ustedes ven, es un elemento de 3 patillas, ABC, que este elemento ABC está justamente configurado acá. Entonces, él tiene una perilla rotativa. Lo que hace esta perilla es mover un filamento de alta resistencia, que lo que hace es que él agarra un conjunto de cuánto filamento está midiendo en sus terminales, lo que hace que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, digamos que esto sea de 10, bueno, pongámosle un ejemplo, vámonos más fácil, digamos que este potenciómetro sea de 100 ohms, ¿okay? Todo el potenciómetro es de 100 ohms. Entonces, dependiendo de la perilla, lo que hace es que él mide acá una resistencia AB y una resistencia BC, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace la perilla? Es la suma de estas dos va a dar 100. Entonces, cuando yo muevo la perilla más a un extremo, se va proporcionalmente a aumentar en una de estas dos terminales y disminuir la resistencia en otras dos terminales. Es decir, si ya la perilla no está en el centro, porque si estuviera en el centro, esto podría decirse que si fueran 50 ohms y 50 ohms. Si la mueve más a un extremo, entonces van a haber 40 ohms en AB, por ejemplo, y 60 ohms en BC, ¿verdad? No sé si me van entendiendo la idea. Ese es el principio del potenciómetro.
Entonces, tradicionalmente, si lo están trabajando de esta forma, con los 3 conectores individualmente separados. Entonces, tradicionalmente hay una configuración que se utiliza mucho. Si ustedes ven la patilla central, es la que tiene el control, es la que está acá. La B en este caso. Si esta patilla yo llego y la conecto junto con C, aquí hay un detalle, que es que esta otra mitad se está cortocircuitando, pero no con mayor, digamos, es un cortocircuito que no es grave, no hay ningún problema, sino lo que hace es como cancelar el valor que existe de resistencia en esta proporción, solamente utilizando la AB como la variable, lo cual se va a ver de esta forma. Se va a ver como que lo que varío de 0 a 100, por ejemplo, solamente se va a ver en esta mitad que está en azul, y solamente se vería así. No sé si me explico con lo que acabo de decir. O sea, a final de cuentas, yo puedo decir que eso es una resistencia doble, ¿sí? Aprovecho esta explicación porque lo vamos a ver en el laboratorio. Entonces ahí sigue el conductor. Como les digo, dependiendo de esta perilla, una proporción va a estar acá y otra va a estar acá. Pero si yo llego a cerrar esto aquí, que es lo que está pasando aquí, es como que este valor ya no se considera a nivel de resistencia en un circuito. Entonces, al variar la perilla, esto va a ir variando, solamente esta proporción va a ir variando de 0 a 100, siguiendo el ejemplo de que fuera de 100 ohms, haciendo que sea una resistencia sola variable. ¿Okay? Ese es el principio del potenciómetro, justamente. Nada más, no sé si me aclaro con la idea, muchachos. Es interesante, lo vamos a ver en el laboratorio, pero sepa que existe ese elemento. Nada más sepan que también, además de las resistencias, de los potenciómetros, existen de muchos tipos y de muchas configuraciones, tanto configuraciones rotativas como de este tipo, como configuraciones lineales. O sea, en los dos extremos, aquí existe un valor de resistencia, aquí existe otro valor de resistencia, y dependiendo de la franja resistiva que se va trasladando, va aumentando o disminuyendo otro de sus extremos la resistencia. O sea, esos, a final de cuentas, sigue siendo una configuración de resistencias variables. Otro punto importante, esto lo vamos a resaltar más en el laboratorio, es el código de colores. El código de colores simplemente es un esquema fácil de visualizar para nosotros identificar el valor de la resistencia que tiene ese elemento. Normalmente tienen orden, existen de 4 y de 5 franjas. Ok, los de 5 es como para asegurar la precisión del valor, pero normalmente, si ustedes ven, aquí es fácil. La primera franja identifica el primer dígito, la segunda franja identifica el segundo dígito, y la tercera franja, en este caso, cuando es de 4 bandas, es el decimal, o digamos que es el multiplicador por 10, o por, digamos, en este caso, multiplicador decimal. Pero veámoslo de esta forma. Por ejemplo, yo quiero la de 100 ohms, que antes les mencioné. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la primera franja tiene que ser café, 1. La segunda tendría que ser un negro, 0. Ahí llevo 1, 2, digamos 10. Y ese 10 lo multiplicaría por otro café. O sea, sería café, negro, café, para formar 100. Ok, no sé, ahí para que me entiendan la idea. Esa sería la relación, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de código de colores pueden identificar cualquier tipo de valor de resistencia. Okay. Este código de colores es importante que se lo aprendan, lo tienen que memorizar para el laboratorio. Nada más ahí les digo, ¿verdad? Que es parte de la práctica. Nada más aquí se los menciono para que tengan en cuenta. Bueno, la última franja normalmente es un tipo de tolerancia de precisión. Digamos que normalmente, aquí hay un ejemplo por ejemplo, aquí hicieron 200 kilo ohms más una tolerancia de 10%.
Entonces vean que el rojo es el dígito 2, el negro es el dígito 0, ahí llevo 20, por ejemplo, y estos 20 para llegar a 200 kilo ohms lo están multiplicando entonces por 10.000. 20 por 10.000 tendría entonces total ya la identificación de que esta resistencia es de 200 kilo ohms. Normalmente las franjas, la cuarta franja o la quinta franja, dependiendo de cuál sea el código de bandas que tengan, son colores llamativos o más brillantes, como el dorado, como el plateado, que lo que indican son valores de tolerancias. Están entre dorado, plateado y a veces blanco, o nada, a veces no tienen nada. Son las tolerancias que más, estas son las más generales, porque este tipo de tolerancias ya estamos hablando que son resistencias de mucha precisión, que también existen, pero no existen con colores brillantes, sino café y rojo. Ok, ese sería el otro elemento que tenemos que ver el día de hoy. Ahora vienen conceptos muy importantes. El concepto de qué es un circuito abierto y qué es un cortocircuito, tradicional cortocircuito, ¿verdad? Si ustedes ven acá, circuito abierto, en inglés lo van a ver como open circuit o C. Es un elemento que, si lo hablamos matemáticamente, un elemento abierto, o sea, un circuito abierto, es un circuito en el que si está abierto no hay corriente. Entonces matemáticamente nosotros podemos ver que para que un circuito, la corriente, o un conductor, la corriente sea cero, quiere decir que ese circuito abierto se podría ver como un elemento que la resistencia es infinita. Porque recordemos que la resistencia es la posición de la corriente. Entonces, si la resistencia es infinita, la corriente no va a poder transcurrir, por lo cual va a ser cero. Eso se puede ver como un circuito abierto. Eso es lo que sería el concepto de un circuito abierto. Esto sería como la aproximación ideal, ¿verdad? Un circuito abierto se puede ver como una resistencia infinita o bien una conductancia igual a cero, ¿verdad? En cambio, el cortocircuito, en inglés hay short circuit, es un elemento de circuito cuya resistencia, digamos, imagínense este conductor, si es un conductor ideal, es un conductor que su resistencia se aproxima a cero. Debido a que no tiene nada de resistencia, la corriente puede fluir sin ningún problema. Pero la tensión, ojo aquí, ¿verdad? La tensión de un circuito, de un conductor, prácticamente así, que resistencia cero, la tensión va a ser cero. ¿Sí? Entonces, en resumen, en un circuito abierto hay tensión, pero la corriente es cero. En un circuito cerrado, la tensión es cero, pero hay corriente. ¿Ok? Obviamente, si nos llevamos más fino, cuando ustedes escuchan de un tipo de problema, mira, tuve un cortocircuito y se quemó tal cosa, lo que pasa es que un cortocircuito interconectado de forma paralela con elementos sí puede causar un daño grave, ¿verdad? Ya lo voy a explicar más adelante después en el laboratorio. Ahorita en teoría tendremos la diferencia entre un circuito abierto y un cortocircuito. Por otro elemento que ustedes van a ver presente es el famoso interruptor. Sepan que existen dos tipos de interruptores: los que inicialmente están abiertos y los que inicialmente están cerrados. ¿Qué quiere decir eso, que inicialmente abiertos? Simplemente si ustedes lo ven, un interruptor simplemente abre o cierra el paso de conducción. En este caso, la conducción que existe en la interconexión de un circuito en donde puede pasar corriente. Entonces nosotros, cuando vamos a ver que es un circuito inicialmente abierto, un interruptor inicialmente abierto, es que cuando ya lo vamos a analizar en un tiempo igual a cero, él va a cerrarse, por lo cual analizamos ya el transcurrido, todo lo que sucede en el tiempo dentro del circuito. En cambio, un circuito inicialmente cerrado, bueno, un interruptor inicialmente cerrado, sepan que aquí estaría inicialmente cerrado, es decir, existe toda la conducción y que en un tiempo definido, como por ejemplo t igual 0, él va a abrir. Y al abrirse, ¿eso qué va a pasar? ¿Verdad? Ya va a formar un circuito abierto. Que son elementos que también tenemos que considerar más adelante,
que son parte del circuito. Ok, muchachos, eso sería la parte. Ya vemos lo que son modelos lineales y elementos de circuito. Yo sé que esta primera clase ya va a ser un poco más teórica, la segunda clase del jueves ya va a ser un poco más práctica. Nada más mencionar lo que queda, que sería la ley de Ohm. Okay. Pero no sé si en este momento tienen alguna duda, quisieran preguntar algo de lo que hemos visto hasta el momento, muchachos. Si algo no les quedó muy claro, ese es el espacio a consultas de la clase. Que la primera ley que vamos a ver de análisis de circuito es la famosa ley de Ohm, ya que tiene su nombre justamente relacionado al Ohm de la resistencia, porque esta ley lo que hace es involucrar la corriente y tensión de una resistencia, la ley de Ohm. Para entender la ley de Ohm, sepa que el fundamento lógico, filosófico que queremos analizar es que un efecto de que algo suceda es igual a la causa entre su oposición. Ok, ¿qué quiere decir? Un efecto, por ejemplo, aquí lo vamos a ver nosotros en un elemento, cualquier tipo de elemento que tenga resistencia. Resulta ser que la corriente, que sería el efecto, va a ser causada, o sea, el efecto que tenga la corriente va a ser causada justamente por la tensión del elemento dividido entre su oposición, ¿verdad? Porque recordemos que la resistencia es el que se pone al paso de la corriente. Entonces, esta es la corriente, es el efecto de lo que voy a ver. Va a estar definida justamente su causa entre la oposición o lo que tanto yo esté oponiéndome a ese efecto, ¿verdad? Entonces, normalmente esta es la ley de Ohm matemáticamente expresada. Nosotros la ley de Ohm la vamos a ver igual a la corriente de ese elemento, va a ser igual a su tensión entre el valor de la resistencia. Nótese que aquí la corriente yo la estoy poniendo en función del tiempo y la tensión también la estoy poniendo en función del tiempo. Esto lo que quiero decir es que estas son mis variables eléctricas que pueden ser modificadas en cualquier momento en el tiempo, y que su oposición, o sea, lo que suceda a esta corriente, vea que su valor se va a oponer dependiendo de la constante de resistencia que tengo. La resistencia es una constante, esta nunca va a variar. O sea, un elemento como una resistencia es un elemento fijo, nunca va a cambiar su valor. En cambio, la corriente y la tensión pueden variar, ¿verdad? En este caso, dependiendo de cómo está el circuito o cómo esté fluyendo en el tiempo. Pero, a final de cuentas, sepan que lo que quiero decir es que esta figura a mí me encanta, justamente. Aquí está la corriente que va a ir fluyendo, ¿verdad? ¿Qué causa que la corriente fluya? El voltaje. El voltaje es lo que está moviendo la corriente, pero hay un elemento que se está oponiendo a que él no pueda fluir constantemente o fluir a cierta valor de fluencia eléctrica, por decirlo así, que es la resistencia. Justamente ese que se va a oponer a que él no pueda generar tanto flujo dentro de este conductor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta fórmula es muy fácil de aprenderse. Inclusive hay quienes utilizan este triángulo para no perderse, ¿verdad? Porque ¿qué quiere decir este triángulo? Si ustedes ven es, ok, si yo quiero sacar la tensión va a ser igual a ¿qué? Si yo quiero sacar la tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? La corriente por la resistencia. Si yo quiero sacar la corriente, esto sería igual a ¿qué? A este dividido entre este. Es decir, la tensión dividida entre la resistencia. Y si yo quiero determinar el valor de resistencia a partir de las variables eléctricas, sería la tensión entre la corriente. Que voy a hacer con mayúscula ahorita. Sus unidades, ya sabemos que corriente son amperios, voltaje son voltios y la resistencia son ohms. ¿Ok? Nada más, algo que quiero rescatar mucho de la ley de Ohm es que esta ley se aplica al elemento que está implícito ahí. ¿A qué me refiero? Ustedes van a tener
una resistencia, la cual va a tener una tensión, lo que va a producir que aquí también fluya una corriente. Entonces quiere decir que cuando analizamos la ley de Ohm, analizamos este elemento, la ley de Ohm de ese elemento, ¿ok? Que va a ser justamente la corriente de este elemento. El valor de la corriente va a estar definido por su causa, o sea, lo que lo está empujando, que es la tensión, y se va a poner por el valor constante de la resistencia. Nótese que, no sé si lo mencioné antes, la resistencia es un elemento completamente lineal, y lo podemos ver en esta ecuación. La resistencia tiene un comportamiento lineal, la resistencia tradicional. Inclusive cuando nosotros vimos el ejercicio anterior del elemento lineal que estamos viendo en las diapositivas anteriores, no me acuerdo ahora, que tenía una forma de que, mira, esto, la tensión es igual a una función lineal, ¿verdad? Que era m i más b en el ejemplo anterior, pero vimos que b era igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tengo que la tensión es igual a una pendiente por la corriente. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior esta pendiente era igual a como 450 voltios entre amperio? ¿Okay? Estas eran las unidades. Estoy hablando del ejemplo 1 mencionado anteriormente. Esto era voltio entre amperio. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir aquí? Que prácticamente estas unidades de acá, o sea, si yo despejara la resistencia, ¿qué tendría? Si yo despejo esta aquí, tendría voltio entre amperio. Esto de acá es ohms. Entonces, prácticamente, esta pendiente es una resistencia de 450 ohms. Yo estoy refiriéndome, muchachos, al ejemplo que estábamos viendo al inicio, que era justamente este ejemplo. ¿Se acuerdan? Vea la forma que tiene. Normalmente aquí siempre va a ser 0, porque es un elemento completamente lineal que pasa por 0, y las unidades de la pendiente era voltio entre amperio, era este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto es la ley de Ohm, prácticamente aplicada a un elemento completamente lineal, ¿verdad? Estoy hablando que la ley de Ohm es porque es la ley de una resistencia. Entonces, retomando, la pendiente de esa gráfica es la resistencia. Esto de aquí es prácticamente esta misma fórmula, solamente que plasmada de la forma de que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? ¿Verdad? Pero es esta misma ecuación, es la ley de Ohm. Pero la ley de Ohm ya nosotros lo vamos a conocer como esta ecuación. Ok, repito, ley de Ohm se aplica al elemento específico, en donde tenemos que conocer su corriente y su tensión del elemento específico. ¿Qué elemento? La resistencia, ¿verdad? Porque es justamente la ley de Ohm. Ok. Este simplemente es un gráfico corriente-voltaje, repasando justamente la convención de signos que estábamos hablando antes, que verán que, digamos, bueno, dependiendo de la polaridad del elemento, ¿verdad? Puede ser que sea un elemento que absorbe o disipa energía, pero quiero que nosotros pensemos cuando analicemos un circuito de la siguiente forma. Si la corriente entra por el positivo, la terminal positiva, digamos que aunque sea un elemento, una resistencia, nosotros vamos a ver ese valor como positivo. ¿A qué me refiero? Aquí simplemente esta gráfica, lo que quiero decir con esto es una convención de signos que tenemos que tener en cuenta más adelante cuando estamos analizando el circuito. Verán que aquí la corriente entra por la terminal positiva, ¿okay? Entonces normalmente la multiplicación de estos dos, la multiplicación no, normalmente como lo vamos a analizar de un valor positivo. Aquí simplemente es un gráfico corriente-voltaje en donde tenemos ciertos puntos
coordenados, pero lo que quiero decir es que si ustedes ven acá, bueno, el eje aquí está al revés, nada más el eje X va a estar está en voltios, el eje Y está en miliamperios, pero si la corriente entra por la terminal es como que tenemos prácticamente, bueno, esto puede ser un elemento, cualquier tipo de valor de resistencia, pero este valor lo vamos a considerar positivo. En cambio, si la corriente entra por una terminal negativa en un elemento como una resistencia, lo vamos a considerar, ¿verdad? En este caso, bueno, aquí lo estamos considerando como una tensión negativa por una, aquí simplemente lo está ubicando coordenadamente, ¿verdad? Aquí tenemos menos 1 voltio, 3 miliamperios. Aquí tendríamos 4 miliamperios y los 6 voltios positivos. Pero no quiero que noten que más adelante, cuando estemos analizando el circuito, la relación de que la corriente entre por el dispositivo, o sea, sería este cuadrante, nosotros lo vamos a ver como un valor positivo matemáticamente expresado. En cambio, si es un elemento que está entrando por la terminal negativa, como lo mencionamos antes en la convención de signos, o sea, puede ser que eso suceda matemáticamente hablando, entonces lo vamos a considerar de una forma negativa, ¿okay? Pero ya más adelante lo vamos a ver con un ejemplo. Como bien yo les decía antes, bueno, esto me lo adelanté. La resistencia viene siendo el valor de la pendiente de una función lineal, prácticamente de una función lineal. Bueno, aquí lo estamos expresando al revés, ¿verdad? A partir de la expresión de la ley de Ohm. Aquí lo estamos expresando al revés porque si ustedes ven en esta gráfica, lo estamos expresando como que el eje Y es la corriente y el eje X es el voltaje. Igual se puede expresar al revés, no hay ningún problema, pero sepan que aquí, dependiendo del valor de la resistencia que tiene, esto va a definir la pendiente. Ok, porque si tiene un valor de resistencia, por ejemplo 1, es una pendiente unitaria, 1. Pero si el valor de resistencia es 10, obviamente la pendiente baja, debido a que esto va a ser 10 veces más bajo, bueno, es 1 entre 10, ¿verdad? 0.1, es una pendiente 10 veces más pequeña. Entonces sepan que la resistencia es un elemento que tiene completamente comportamiento lineal. Este mismo comportamiento lo estamos viendo como esta ecuación de acá, ¿okay? En este caso Y sería el corriente, X el voltaje, más un B que es igual a 0. ¿Okay? Otro tema muy importante es la potencia. ¿Okay? La potencia eléctrica nosotros ya la conocimos como la corriente, la tensión por la corriente, bueno, o el voltaje por la corriente. Muchachos, yo suelo decir mucha tensión, entonces ahí saben que ya lo mismo. La potencia suele ser voltaje por la corriente, pero ahora analicemos todas las potencias que existen en relación a la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm, ¿verdad?, era corriente igual a E, V entre R. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, nada más, ese sería el valor de la corriente, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Ohm, y el valor de la tensión sería igual entonces a I por R. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a la ley de Ohm, nosotros podemos determinar la potencia eléctrica de una resistencia de formas distintas, no solamente sabiendo su voltaje y su corriente, sino también que recordemos que la corriente del elemento, de acuerdo a la ley de Ohm, es V entre R. Entonces, si sustituimos esta corriente por este V entre R, tendría entonces tensión al cuadrado dividido entre la resistencia. Esa es su potencia eléctrica en términos de voltaje y resistencia. En términos de corriente y resistencia, sustituimos la tensión, que sería I por R. En esta ecuación tendríamos I al cuadrado por la resistencia. Entonces, de esa forma, aquí ya tenemos dos formas de calcular la potencia eléctrica de una resistencia en términos ya sea de su tensión con resistencia o corriente con resistencia. O sea, en otras palabras, vamos a lo voy a poner así. En otras palabras, sepan que para una resistencia, su potencia eléctrica se puede determinar con la forma tradicional de conociendo su tensión y corriente,
también se puede calcular como la tensión al cuadrado dividido entre la resistencia, y también se puede calcular como la corriente al cuadrado por la resistencia, por el mismo valor de resistencia. Son las tres formas que podemos nosotros determinar la potencia eléctrica de una resistencia. Pero quiero que noten algo. Ya hablamos que la resistencia en sí, en términos de corriente y voltaje, es lineal. Pero la potencia eléctrica no es una función lineal, debido a que, si ustedes ven, tanto la corriente como el voltaje en potencia eléctrica no tiene un cuadrado, o sea, están elevados a la 2. O sea, eso quiere decir que no es una función lineal, ¿ok? Es una función no lineal en términos de corriente o voltaje. Tienen que tener mucho en cuenta eso. O sea, no pueden hacer el mismo análisis que vimos antes de la pendiente y todo eso matemáticamente. La resistencia siempre, en la realidad, siempre absorbe o disipa energía. Es decir, es de esos elementos que absorben energía. Es un elemento completamente pasivo, ¿verdad? Por lo cual es un elemento pasivo y este proceso es irreversible. Ustedes nunca van a ver una resistencia en la realidad que pueda generar y suministrar energía a otros elementos. Eso solamente, por el momento, los que hemos visto, solamente lo puede hacer la fuente, ya sea dependiente o independiente. ¿Ok? Pero sepan que la resistencia es un elemento pasivo que siempre va a absorber energía. ¿La absorbe de qué forma? La disipa de forma en calor. Normalmente cuando ustedes en laboratorios van a ver que algunos circuitos, ustedes van a tocar la resistencia y se calientan, van a sentir cómo se calientan ese elemento. ¿Por qué? Porque está absorbiendo esa energía debido a la posición de paso de la corriente. Ok. Esa era la teoría que traía para hoy, muchachos. Espero no cansarlos tanto. Quizás podamos finalizar esta clase con un ejemplo sencillo para no cansarlos tantos. Nosotros tenemos hasta las 9:40. Son las 9:15. Si quiere, antes de continuar con el ejemplo, vamos a darnos ahí un descanso de 5 minutos. Ok, para ir finalizando con la clase de hoy, vamos a ver este ejemplo. En este caso, tenemos el siguiente circuito. El circuito que se muestra en esta figura 2 consta de una fuente de corriente. Es una fuente de corriente independiente, normal. ¿Okay? Tiene además una resistencia y tiene un elemento A que tiene una tensión específica y una corriente. ¿Okay? La idea es, vamos a determinar justamente la corriente de la tensión, considerando que este elemento A es una resistencia de 40 ohms, nada más. Entonces, aquí hay varias cuestiones que debemos de comentar, y todo lo vamos a determinar a partir de la única ley que conocemos, que es la ley de Ohm. Entonces, voy a dibujar aquí el circuito. Imagínense en este mismo circuito, pero en este caso vamos a ponerle una resistencia en lugar de aquí, ¿verdad? En lugar de donde estaba el elemento A. Entonces tenemos nada más la fuente de corriente, yo normalmente esto lo suelo hacer así, dibujar un poco a mano, pero la resistencia nunca me queda muy bien. Nada más para que lo tengan en cuenta. No se preocupen ustedes, ahí espero que sus casas también estén apuntando. La idea es que se entienda. Voy a poner aquí, tenemos que es de 0.4 amperios la corriente que pasa por acá. 0.4 amperios. Esta es una resistencia de 10 ohms. Y esta va a ser de 40. Ok. Poner esto aquí y esto aquí, nada más. Entonces tenemos este circuito. Resulta ser que esta resistencia tiene su tensión que tenemos que averiguar, y además, de acuerdo a la figura, hay que averiguar esta corriente que pasa por acá. Entonces, vamos a determinar primero la tensión. Para esto
hay otra de las propiedades que yo no les he comentado a ustedes, que vamos a identificar más adelante también, que si ustedes ven particularmente estos tres elementos, tanto la fuente como estas dos resistencias, comparten sus conexiones de extremo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven cómo está conectado acá, si ustedes ven su conexión, no sé si se resalta ahí en amarillo lo que estoy poniendo, estas tres conexiones acá, junto con estas tres conexiones, o sea, esos tres elementos comparten los mismos conexiones extremo. ¿Ok? Si ustedes ven ahí, el mismo conductor, todo eso es un conductor, ¿verdad? Que lo vamos a llamar más adelante como un nodo. Es el mismo nodo que tiene esos tres elementos, y además abajo también tienen el mismo nodo. Entonces hay una particularidad con ese tipo de conexión. Eso nos indica que esos tres elementos están en paralelo. Tal vez me estoy adelantando un poco porque lo vamos a ver más adelante, pero cuando tres elementos están en paralelo, comparten la misma tensión. Es decir, que esta misma tensión V que tengo acá, la voy a tener aquí y la voy a tener en esta fuente, por decirlo así. Ok, sabiendo eso, muchachos, sabiendo eso, entonces veamos qué información tengo y qué puedo hacer. La información, bueno, muy importante, voy a llamar a la corriente de la fuente, porque es una fuente, IF, que es de 0.4 amperios. ¿Sí? Nosotros lo que conocemos es, ahora hasta el momento, de la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que nos dice es que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Ok, entonces si yo hiciera un análisis, por ejemplo, de este elemento utilizando la ley de Ohm, yo tendría que 0.4 amperios, voy a dejarlo como 0.4, no le voy a poner las unidades hasta el final, va a ser igual a la tensión entre la resistencia. Pero aquí hay un detalle, esto no tiene resistencia, es un elemento diferente, ¿verdad? Comparten la misma tensión, pero no tiene resistencia. O sea, ¿qué puedo proceder yo con este detalle acá? ¿Qué es lo que puedo proceder? Es que resulta, ¿verdad? Bueno, aquí nada más para dejar la nota que les dije antes. Esto es un circuito en paralelo. Esto es para que les quede la nota. Por lo que la tensión va a ser la misma en la tensión de la resistencia de 10, en la tensión de la de 40 y la fuente. Pero hablando de la fuente, aquí lo que sucede es que yo no lo puedo identificar así porque no tiene justamente una resistencia directamente, pero sí podemos deducir lo siguiente. Resulta ser que esta resistencia sería equivalente a lo que yo puedo relacionar de las dos. Entonces, en lugar de ver esta relación así, si yo analizo una ley de Ohm de cada una de las resistencias, por ejemplo, o sea, yo podría decir, mira, la corriente de la resistencia de 10 ohms va a ser igual a esa misma tensión entre la resistencia 10, ¿cierto? La corriente de la resistencia de 40 ohms va a ser esa misma tensión entre 40, ¿okay? Entonces, particularmente, lo que sucede con la fuente es otra de las propiedades que vamos a ver más adelante, es que justamente esta corriente que viene acá
se va a repartir entre estas dos corrientes. ¿Okay? Una va a ser, bueno, esta ahí que podemos determinar viene siendo justamente la corriente de 40, ¿verdad? Entonces, si se va a repartir entre la suma de estas dos relaciones, yo las tengo que sumar acá. Es decir, esto va a ser U entre 10 más la tensión entre 40. De esa forma, yo ya podría despejar cuánto es el valor de tensión de U. Es decir, así fácilmente despejando, que voy a aquí nada más. Esta sería esta corriente y esta sería esta corriente. Entonces yo podría ver que 0.4, bueno, aquí despejamos de una vez V, la tensión. La tensión en este caso, si hago un despeje rápido, sería igual a los 0.4 dividido entre la suma de 1 entre 10 más 1 entre 40. ¿Okay? Esto nos va a dar aproximadamente 3.2, voy a anotarlo aquí abajo. Esto nos estaría dando entonces finalmente que la tensión es de 3.2 voltios. Ahí tengo mi primera respuesta a lo que se me preguntaba. Ok, volvamos al ejercicio, al enunciado. Queremos determinar esta tensión y la corriente que pasa por el elemento A. Que considerando, ¿verdad?, que tenemos la resistencia 10 y aquí una resistencia de 40 ohms con una fuente de 0.4. Repito, aquí hay ciertas propiedades teóricas que tenemos que ir aprendiendo. Como estos tres elementos comparten el mismo conductor, arriba yo le llamo conductor porque prácticamente aquí está un nodo, y también se le conoce como un nodo, comparten los mismos conexión extrema en ambos extremos. Esto es lo que me hace que esos tres elementos están en paralelo. Las tensiones van a ser iguales. De esa forma, lo que hice fue analizar la ley de Ohm en cada uno de los elementos. Lo que sucede es que la fuente por sí sola, ¿verdad?, no es que analizo una ley de Ohm directamente, ¿verdad?, porque su tensión sí es la misma, pero la resistencia no es un elemento que se analiza la ley de Ohm porque no tiene resistencia, justamente. Sí, idealmente, realmente sí existe una resistencia interna, pero no lo vamos a poner en detalles. Eso es algo que van a ver más adelante, ¿verdad? Las fuentes normalmente sí tienen una resistencia interna, pero aquí, en este modelo teórico, no lo vamos a ver así. ¿Okay? De este caso, nosotros podemos interpretar también, ¿verdad?, que justamente que esta corriente que está entregando la fuente, suministrando los demás elementos, se va a dividir en dos corrientes que analizamos con la ley de Ohm, y la suma de estas dos va a ser igual a 0.4. De esta forma podemos despejar cuánto es la tensión que hay en el circuito. Además, me gustaría también que hiciéramos un análisis aparte, que sería muy provechoso, de las potencias. Ya conocemos la tensión, entonces ¿qué pasa con las potencias? Así rápidamente, ¿qué pasa con las potencias? La potencia, por ejemplo, de la fuente viene siendo su corriente por su tensión. ¿Okay? Tal vez aquí me estoy desviando, ¿verdad? Ya, si queremos terminar el ejercicio, la otra pregunta era la corriente. La corriente la podemos determinar directamente acá, ¿verdad? Ya podemos saber que esta es la corriente I, que nos interesaba saber, era la corriente I. La corriente I lo podemos dividir nada más. Es que esta era la segunda pregunta, la primera pregunta, la segunda era la corriente I, que viene siendo la corriente de los 40 ohms. Viene siendo la tensión, que ahora es 3.2 voltios entre los 40. ¿Okay? Los 40 ohms. Esto aquí me va a dar que esa corriente I que me preguntaba el ejercicio simplemente va a ser de 0.08 amperios. Pero quiero que analicemos un momento las potencias. ¿Por qué las potencias? Porque de aquí sacamos un tema muy interesante.
vea que la potencia de la fuente, por ejemplo, viene siendo la tensión, que es la misma para los tres, que es 3.2, por la corriente de la fuente, que sería 0.4. Esto me da a mí 1.28 watts. Pero vean, ahora saquemos la potencia de la resistencia de 10 ohms. No hace falta, podemos usar una ecuación. Recordemos que las ecuaciones de la potencia, una era la tensión al cuadrado entre la resistencia. No conocemos la corriente, entonces usemos esa. No conocemos todavía la corriente de la 10 ohms. Entonces de aquí puedo determinar, o sea, 3.2, que es la misma tensión al cuadrado entre la resistencia de 10. Esto me va a dar una potencia de 1.024 watts. ¿Qué pasa ahora si sacamos la potencia de la resistencia 40 ohms? Igual podemos sacarla con la tensión al cuadrado con la anterior resistencia. Sería 3.2 al cuadrado entre 40. Esto nos va a dar 0.256 watts. ¿Okay? Vea qué interesantes estos datos. Porque si ustedes ya me quedé sin espacio, voy a hacerlo aquí abajo en la siguiente página. Por el momento, antes de terminar con la idea de la potencia, porque es muy interesante, no sé si tienen alguna duda de lo que acabo de calcular, muchachos, si les queda claro cómo obtuve la tensión, cómo obtuve la corriente. ¿Está claro? Pregunten, muchachos. A mí sí me quedó claro, profe. Ok. Muy bien. ¿Qué quiero ver con las potencias? Las potencias es un tema que metí adicional a este ejemplo, porque me parece muy interesante que lo hacemos. Esto era lo que ocupábamos determinar. Pero vean qué interesante la potencia. Si ustedes ven acá, si ustedes llegaran y sumaran la potencia de 10 ohms, de la resistencia de 10 ohms a la potencia de 40 ohms, recordemos que ambas resistencias son elementos que absorben energía. Entonces vean que si sumáramos la de 1.24 watts más los 0.256 watts, ¿cuánto les está dando esa suma? Esa suma les va a dar a ustedes la misma de la fuente, 1.28 o 280 watts. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente la clase anterior vimos la ley de la conservación de la energía. Entonces verán que nosotros podemos decir que la suma de las potencias que se están absorbiendo es igual a la suma de las potencias que se están entregando, o sea, de los elementos que entregan, suministran energía. ¿Ok? Al final de cuentas, esa suma viene siendo igual a la potencia de la fuente, ¿verdad? Entonces podremos decir que lo que quiero llegar con esto es que la potencia total del elemento que se entrega, ¿verdad?, es igual a la sumatoria de las potencias. Este es el elemento de la fuente, pero veámoslo como la potencia entregada, que entrega, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de las potencias consumidas. ¿Qué? Esto se da por lo que vimos la clase anterior, por la conservación de la energía, justamente. Esto siempre va a suceder en un circuito. Cuando ustedes analizan un circuito y quieren ver si todo cerró bien, si la corriente que calculó en ciertos elementos, si la tensión que calculó en ciertos elementos cierra bien con lo que se está entregando por parte de las fuentes, ustedes podrían analizar las potencias de cada elemento y comprobar que la sumatoria, eso tal vez se podría ver como la sumatoria también, dependiendo si tenemos más de una fuente en el circuito, ¿verdad?, de las potencias entregadas es igual a la sumatoria de las potencias consumidas, ¿verdad? Entiéndase con entregadas con los elementos que entregan energía y consumidas como los elementos que absorben, ¿verdad?, energía. Justamente esa es la idea con la que quiero cerrar este ejercicio. Si bien nada más el objetivo era determinar la tensión,
y la corriente que pasa por la resistencia 40, que lo logramos determinar. Hice ahí nada más el adicional a lo que sería la potencia. Ok, muchachos, si no tienen dudas, aquí concluye la clase. Ahí aproveché todo el tiempo de clase, realmente quería explicarles muy bien la teoría. La próxima clase sí vamos a ver más ejercicios, nada más vamos a ver ejercicios. Entonces, con esto cierro el día de hoy.